Yo los he escuchado con muchísima atención, como saben, tomo notas compulsivamente, y lo primero que quiero agradecerles es el apoyo que han dado al gobierno. Lo primero que quiero agradecerles es el compromiso que tienen ustedes con la gobernabilidad, el compromiso con la coordinación entre todos los niveles de gobierno que he escuchado expresado continuamente a lo largo del momento que hemos pasado juntos. Pero estamos en un momento crítico en la vida nacional, crítico como casi nunca en nuestra historia reciente. A la crisis de salud, a la crisis económica, a la crisis social, a la inestabilidad y crisis política que hemos vivido durante los últimos meses, se ha unido una crisis ética y moral. Y creo que desde todas las profundidades de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, tenemos que buscar esa capacidad de regeneración moral y ética, sin la cual ni la recuperación económica, ni la paz social, ni la salud, ni la seguridad podrán estar a disposición nuestra. El comportamiento ético que hemos visto durante los últimos tiempos, y me refiero a últimos años, con autoridades a todos los niveles, con personajes públicos desde lo más alto hasta lo local, acusados de corrupción, involucrados en actos indebidos, utilizando el poder para beneficio personal. Esto requiere una profunda reflexión en el año del bicentenario de la independencia. ¿Qué hemos hecho mal como país, como personas, para poner al Perú con todas sus posibilidades, con todas sus riquezas, en una situación tan precaria, tan difícil? Yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacernos como peruanos, y ustedes como representantes de las diversas regiones de nuestro país, en un momento tan complicado como el que tenemos actual. Han mencionado algunos de ustedes el tema de gobierno de transición y emergencia y gobierno constitucional. Sí, con toda claridad, y téngalo por seguro, y creo que ya hemos demostrado cómo se ejerce el poder cuando es necesario tener firmeza. Salió un ministro al inicio de mi gestión por un comportamiento indebido, y ustedes saben perfectamente, los que me han visto actuar, de que cuando llegue el momento de actuar con dureza, no tengo el más mínimo miramiento en hacerlo. Pero ejercer el poder y la autoridad en un país tan diferente, tan diverso, tan distinto, como lo han dicho ustedes y lo han repetido ustedes, requiere de reflexión, requiere de ecuanimidad, requiere de tranquilidad. Al mismo tiempo que no tengo ningún reparo en ejercer el poder constitucional, también soy consciente que me guste o no me guste, que nos guste o no nos guste, me eligieron 97 congresistas. Y me eligieron 997 congresistas, muchos de ellos de los cuales no estaban convencidos siquiera que yo debiera ser presidente, sino que no les quedaba otra opción. Seamos claros, digamos las cosas como son. No solo eso, es un gobierno que no tiene un apoyo parlamentario. Desde el primer momento deslindé con todos los partidos políticos, incluyendo del cual vengo yo. ¿Por qué? Porque el gobierno requería, en ese momento el país requería una apertura, una unidad, una manera de ver las cosas diferentes que incluya a todos. Y eso fue lo que ofrecí, y gracias a ustedes, queridos gobernadores, es que muchas de estas cosas que se plantearon como gobierno de unidad ha sido posible hacerlo.
Pero también reconozco que tenemos muy poco tiempo. En realidad no hemos cumplido 100 días. Esto va a ser en unos pocos días más. En realidad ni siquiera 100 días. El voto de confianza al gabinete fue dado el 3 de diciembre, 15 días después de que asumimos el mando. Entonces, realmente hemos tenido como grupo, como gabinete, 2 meses y medio, un poquito más, para poder hacer todo lo que nos propusimos hacer con una enorme tarea y con una dificultad enorme por el desafío de la pandemia que mencioné anteriormente. Entonces, no es que uno no quiera ejercer la autoridad presidencial, se ejerce, pero se es realista en los plazos, en los tiempos. Y una de las cosas que he aprendido como presidente es que las cosas toman mucho más tiempo. Hemos creado un aparato estatal, institucional, a lo largo de decenios, a lo largo de los 200 años de la República, que requiere una reingeniería total. Muchos de ustedes han detallado las trabas que tienen para poder invertir, para poder gastar, para poder realizar proyectos. Son las mismas que tenemos nosotros en el gobierno central. No son diferentes. Entonces, seamos realistas, pongamos el pie en la tierra. Y lo que yo puedo hacer, en primer lugar, es hablarles con la claridad, con la firmeza y con la franqueza que ustedes me han hablado a mí, diciéndoles lo que se puede y lo que no se puede hacer con toda claridad. Y lo que sí podemos hacer, como ha dicho muy bien la presidenta del Consejo de Ministros, es cumplir nuestros compromisos. Aquí están todos los ministros dispuestos a escucharlos y cumplir los compromisos realistas que lleguemos en lo que podemos hacer en los próximos meses. Porque este gobierno se va el 27 de julio y el 28 de julio entrará un nuevo gobierno elegido. Ese fue nuestro compromiso y así lo haremos. La diversidad de nuestro país y de nuestras regiones se refleja no solo en recursos naturales, en actividades productivas, en fin, en todo eso, también en capacidad de gestión, seamos claros. Hay 3 regiones que durante 2020 ejecutaron el 90% de su presupuesto o más. 3 regiones. Hay 2 regiones que no llegaron a ejecutar el 30% de su presupuesto en el 2020. ¿Podemos tratar a todas las regiones por igual? ¿Pueden tratarse ustedes mismos con esas diferencias en capacidad de gestión de la misma manera y exigir lo mismo para todos? Seamos claros. Algunos de ustedes tienen mejor capacidad de gestión, mejores equipos que otros. Y yo entiendo el planteamiento colectivo de todos ustedes, pero entiéndanos también a nosotros del gobierno central que tenemos que prestar atención a verdades como esta. Aquí todos tienen ustedes el documento con ejecución presupuestal y dicho sea de paso, para el 2011 el presupuesto inicial de apertura, pese a esta crisis, para todas las regiones ha aumentado en conjunto en 11%. Eso es básicamente. Y por último quisiera referirme a algo que varios de ustedes han dicho, el espíritu de los GORES. Y eso para mí es esencial. Para mí el espíritu de los GORES es algo que escuché a varios de ustedes decir, no solo en esta ocasión, sino las anteriores veces que nos hemos reunido, las veces que he podido estar en las regiones, las pocas regiones que he visitado, dado las limitaciones de la pandemia. Es un espacio en el cual se conversa, se discute, se comparte, se acuerda, se plantea y se busca una unión y trabajar en conjunto por el bien del país. Por un lado están las demandas y las exigencias, sí, pero por otro lado lo que me ha alegrado escuchar ahora son las ofertas, las contribuciones, los planteamientos, la idea de que una región apoya a otra.
de que una región contribuye con otra, de que una región nos da ideas y planteamientos nuevos, y que no son solo una lista de exigencias que se le plantean al gobierno central. Yo creo que la dinámica de los GORES es esa precisamente, ese intercambio en beneficio mutuo. Y yo les planteo un desafío adicional. Algunos de ustedes quizá recuerda, porque recuerdo haber estado en sus regiones cuando estaba dirigiendo el proyecto Agenda Perú hace 20 años. ¿Y saben cuál era el reclamo que le hacía a mis amigos intelectuales en todas las regiones del país? No piensen solo en su región, piensen el Perú entero desde su región, piensen cómo debería ser el país visto desde Cusco, visto desde Cajamarca, dennos sus ideas sobre el tipo de país que quieren, no solo sobre su región. Si no tenemos una contribución desde las regiones sobre el futuro no de la región sino del país, el centralismo continuará invadiendo nuestro cerebro porque las ideas se quedarán ahí estáticas, sin poder incorporar las visiones de país, las visiones de Perú que deben venir de todos ustedes. En fin, disculpe que empiece de esa manera antes de la parte formal, porque tengo que contestar algunas de las cosas que ustedes nos han planteado. Aquí tengo las respuestas. El GORE como espacio de coordinación, concertación y búsqueda de consensos sobre todas las crisis que estamos viendo, darles algunas noticias. Por ejemplo, ya hemos sobrepasado a 80.000 compatriotas vacunados en unos pocos días. ¿Recuerdan cuando entonces hace una semana decían que no se sabía si había o no había vacuna, que el presidente no salía a anunciar nada? El presidente no salía a anunciar porque no estaba el acuerdo hecho. Y ya basta de que el presidente salga o cualquier autoridad salga a decir se va a hacer en el futuro. Ya hay 80.000 compatriotas vacunados al día de hoy. Y seguiremos avanzando a ese ritmo. No solo eso, seguiremos avanzando en todo el territorio nacional. ¿Con dificultades? Sí. El primer pedido concreto que les hago yo, así como ustedes hacen pedido, estamos distribuyéndole hoy a todas las regiones el padrón de miembros de los servicios de salud. Nos ha costado realmente un trabajo enorme hacer un padrón unificado. ¿Por qué? Porque MINSA tenía el suyo, ESalud tenía el suyo, las Fuerzas Armadas el suyo, la Policía Nacional el suyo, y cuando tratamos de juntar todo eso para tener un padrón unificado, las categorías no coincidían. No solamente no coincidían, había personas que trabajaban en 2 o 3 sitios. Tuvimos que eliminar a más de 10.000, 15.000 miembros del padrón que se juntó. Bueno, ya se completó ese esfuerzo, pero nos falta el insumo de ustedes. Por favor, en sus regiones piden a la direza, a las instituciones, que nos ayuden a limpiar ese padrón a la brevedad posible. Con ese padrón es que podremos saber cuántas vacunas enviarles, cuántas jeringas, cuántos equipos de vacunación armar, cuántas brigadas organizar. Entonces, por favor, el pedido a nombre del ministro de Salud, que ha tenido que salir a una conferencia de prensa, al nuevo ministro de Salud que ha entrado hace un día y medio, 2 días, necesitamos esa información con urgencia. El comando que está, el grupo de control, se las está enviando a las regiones y eso es urgente. La pandemia va a estar con nosotros durante un buen tiempo. Como bien han dicho varios de ustedes, no se acaba este año. Las variantes que están apareciendo cada vez son más complicadas de defenderse de ellas. Sin embargo, lo que sabemos con toda seguridad es que la vacuna y la vacunación es la mejor defensa que tenemos. Por eso hemos hecho tanto esfuerzo y puesto tanto esfuerzo en esto. Pero
Antes de pasar a la vacuna, que me parece lo central, mencionaré un tema que varios de ustedes han mencionado sobre el requerimiento de recursos humanos, sobre todo intensivistas y especialistas en las regiones. Estamos haciendo las ampliaciones presupuestales para gobiernos regionales y e-salud para incrementar la oferta de intensivistas y especialistas en las regiones. Recursos financieros sí hay, pero no hay personal calificado, no tenemos. Bienvenida la posibilidad de traer a extranjeros que nos colaboren con nosotros, y eso probablemente es una solución temporal, pero durante 30, 40 años no hemos prestado atención a la formación de profesionales en salud para que nos defiendan en situaciones como esta. Todos nos dejamos llevar por el espejismo de un crecimiento económico que en cierta medida se debió a la gran demanda de materias primas de China, y creímos que eso era suficiente. Y no nos dimos cuenta que sin instituciones, sin salud, sin educación, sin invertir en todo esto, ante cualquier situación nos estamos indefensos y estamos sufriendo las consecuencias el día de hoy. Por eso estamos tomando las medidas que son posibles tomar en el corto plazo. Por ejemplo, firmé la semana pasada la ley 31.122 que permite la doble percepción de médicos para que puedan laborar. Esto requirió, como recuerdan ustedes, una reforma constitucional. El tema de la falta de oxígeno. Allí tenemos un problema serio. Cuando uno hace, y ustedes en sus propias regiones, sus actividades personales incluso, anticipan un gasto o una situación realmente adversa, dicen, bueno, caramba, el problema se duplicará, y se preparan para una duplicación del problema. Y en este caso el problema es la demanda de oxígeno. Pensamos, antes de que empiece esta segunda ola, que duplicando la oferta de oxígeno iba a ser suficiente. Como lo dijo la ex ministra Massetti, nos agarró que no fue 200%, que ya no es un 10%, 20%, es el doble. Nos agarró una demanda adicional de 300, el triple. Y hemos tenido que correr. Felizmente, como varios de ustedes han indicado, hemos logrado la colaboración entre el sector público, el sector privado, la academia. Increíble lo que está en este momento. Está un equipo del INDE, que no tiene que ver nada como empresa con Southern, ayudándola a Southern a adaptar sus plantas de oxígeno que usa industrialmente en la fundición para que puedan trasvasar, por decirlo así, el oxígeno y poder embalarlo y poder llevarlo. ¿Cómo lo ha hecho? De una manera, porque eso no es fácil, toma mucho tiempo. Lo que ha hecho esta empresa es agarrar sus propios repuestos, aquellos de su planta, y se los ha entregado en préstamo a esta empresa para poder adecuar totalmente y tener una oferta de oxígeno mayor. Y así como esto hay mucho. Se han mencionado las plantas de la Universidad Católica y de la UNI, y ahí hay un problema serio. Estas son instituciones académicas que no tienen experiencia en escala de producción industrial. No es lo mismo hacer un prototipo y fabricar una máquina que fabricar 50, 60. La escala es muy compleja. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo que el sector privado y algunas empresas que eran antes estatales como Movasa apoyen a estas instituciones académicas para poder pasar a la etapa de producción y acelerar la entrega de las plantas de oxígeno que ustedes con justa razón están esperando. No solo eso, además de eso hemos concertado un acuerdo con Chile que tiene un exceso de oxígeno que nos va a entregar oxígeno, pero solo llega hasta Antofagasta. Desde Antofagasta tenemos que buscar la forma de traerlo para que pueda llegar a todo el sur y progresivamente hasta Ica y hasta la zona central. Y lo vamos a hacer, colaborando con el sector público, el sector privado, la Cancillería y en este caso el gobierno de Chile. ¿Será suficiente? Esperamos que sí. ¿Llegará a tiempo? Sabemos que no.
ya lo están viviendo ustedes. Y yo les digo las cosas como son. Desgraciadamente, esta nos va a tomar tiempo, pero no nos agarrará desprevenidos más adelante, no nos agarrará así otra vez. Eso lo tenemos claro. Recursos humanos, oxígeno, las vacunas. Y aquí también, con la franqueza que ustedes han hablado, tengo que hablarle con la franqueza que requiere un asunto tan delicado. Negociar la compra de vacunas no es nada fácil. Es algo extremadamente especializado y difícil. Las cláusulas contractuales son de 20, 30 páginas con detalles legales y técnicos muy difíciles que requieren personal especializado, tanto legalmente como desde el punto de vista médico. Para cada contrato que estamos haciendo hay un equipo de 5 personas que está revisando en detalle 1 y 2 veces. ¿Y saben cuántas veces van y vienen los contratos ida y vuelta? Lo menos una media docena de veces, y en un caso ha tenido que ir 15 veces ida y vuelta. ¿Por qué? Porque las empresas que producen vacunas, en primer lugar, no negocian con muchos, negocian con uno en un país. No conozco ningún país, creo que es 1 o 2, que está haciendo una negociación descentralizada. Además, desde el punto de vista de volumen, una cosa es negociar una región comprar 500.000, otra región comprar 1 millón, y otra cosa es que un país compre 38 millones de vacunas. Entonces la complejidad, los tiempos, la especialización hace inviable la negociación individual. Y por favor, si quieren, no es el momento para hacerlo, si alguno de ustedes quiere ver cómo se negocia eso, y si alguno de ustedes dice, aquí tengo una carta de este señor que me promete eso, venga a conversar conmigo. Venga a conversar conmigo y le cuento cómo son las negociaciones con los chinos, con los rusos, con los alemanes, con los hindúes, con los ingleses, cuando me tocó presidir el Consejo de Ciencia y Tecnología en las Naciones Unidas por un buen tiempo. Esto no es cosa que se hace a la ligera. Requiere equipo especializado, centralizado. Así que lo siento, queridos amigos gobernadores. Y por favor, les pido disculpas por no acceder a algo, porque sé que no es lo mejor para el país. En estas pocas semanas que llevamos en el gobierno, estamos a punto, y espero que estos sucesos recientes no alteren la situación, estamos a punto de pasar de haber sido uno de los últimos países del mundo en términos de disponibilidad de vacunas por habitante a ser uno de los 3 primeros en el mundo. Y eso costó sangre, sudor y lágrimas para poder hacerlo bien. Entonces, por favor, cuando estamos en momentos tan delicados, entiéndanme, y así con la franqueza que ustedes me plantean las cosas, les devuelvo esa franqueza, que es la única manera en que podremos ganar la confianza mutua. No va a haber negociación descentralizada de las vacunas, por lo menos mientras yo esté a cargo del gobierno. Reactivación económica. Miren, el ministro de Economía y Finanzas nos ha dado un cuadro ligeramente alentador, porque una cosa es el crecimiento agregado, como él lo ha planteado, y el tipo de recuperación que estamos teniendo, y otra cosa es ver cómo lo ven ustedes, cómo lo ven Cusco, señor Benavente, que depende del turismo, que el turismo se ha caído, y por más que lo que quiera hacer la ministra, conversando con usted, sabemos que el turismo extranjero no va a venir por un buen tiempo. Vamos a tener que reinventar el turismo, vamos a tener que reinventar la manera de hacer actividad. Aquellas regiones que tienen agricultura de exportación, que tienen minería, han tenido menos problemas, otras no. Esa es otra de las diferencias entre las regiones, y esa es otra de las razones por las cuales no solamente deben acudir al gobierno central, sino ayudarse las unas a las otras.
Nosotros haremos todo lo que sea posible y estaremos evaluando continuamente cómo apoyarlos. Se ha apoyado la revisión del FAE Turismo, tenemos el FAE MIPE con 2.000 millones de soles disponibles, estamos viendo lo de los bonos. Sé que la gente prefiere trabajar, pero si no podemos generar trabajo, por lo menos aliviemos la situación de aquellos que más lo necesitan. En fin, y luego este tema de la pandemia, de los niveles de riesgo y del confinamiento. Créanme que es uno de los temas que más, así como la negociación de la vacuna tiene su complejidad de una naturaleza, la determinación de niveles de riesgo tiene también otra complejidad. Todo lo que hay que tomar en cuenta, niveles de contagio, positividad en las pruebas, número de camas disponibles, número de camas UCI, fallecimientos en exceso, situación económica, posibilidad de realmente hacer cumplir las normas. Todo eso forma parte de la decisión complicada que revisamos todos los días y tomamos una decisión cada semana o cada 2 semanas. En diálogo con ustedes, porque hemos conversado con ustedes, la presidencia del Consejo de Ministros ha conversado con cada uno de ustedes, les ha explicado las razones, ha tratado de indicarles de por qué consideramos que están en uno o en otro nivel de riesgo. Pero en fin, miren, para mí los GORES son, como les he dicho la primera vez, un proceso de aprendizaje, un proceso de volver a reaprender mi país. He viajado mucho por el territorio nacional, no lo hacía hace algún tiempo. El Congreso fue la primera oportunidad en muchos años en la cual pude escuchar directamente las voces de representantes de todo el país por unos meses. Cada GORE para mí, cada nota que tomo, es un proceso de aprendizaje sobre lo que están haciendo ustedes, sobre la diversidad de nuestro país, sobre el esfuerzo que están haciendo, sobre las legítimas demandas que han sido postergadas por decenios y ojalá pudiéramos resolverlas en unos pocos meses. Pero no es así. Tenemos que tener los pies en la tierra y, como han dicho varios de ustedes, y les agradezco enormemente, este gobierno, y disculpen que lo siga llamando así, es un gobierno constitucional legítimo, pero al mismo tiempo es un gobierno de transición y de emergencia. La emergencia que estamos viviendo no la teníamos de la guerra con Chile. Y transición significa asegurar elecciones libres para que el 11 de abril se elija a quien será el próximo gobernante, si pasan a la segunda vuelta serán los 2 primeros y se elija un Congreso. En ese sentido es que somos de transición, pero no de transición en el sentido que simplemente no hacemos las cosas. Tomen conciencia de eso, que los escuchamos, actuamos y hacemos todo lo posible, y que tienen a un equipo de ministros y a una presidenta del Consejo de Ministros que estamos todos listos a escucharlos, a colaborar con ustedes, pero más que eso, estamos listos, dispuestos a agradecer la colaboración que ustedes siempre nos han dado. Muchas gracias, señores.